Hermanos, hoy vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Les agradezco que me acompañen en la lectura y vamos a hablar del llamado. Muchos hombres han sido llamados. Tenemos a Abraham, lo encontramos en el libro de Génesis. En el versículo 1 al 3 encontramos también a Moisés. Ese llamado fue bastante significativo para nuestras vidas, ¿verdad? Como cristianos. Eso está en el libro de Éxodo. El llamado de Samuel acostado desde niño, ¿verdad? Qué cosa tan bonita esa historia. Las historias de la Biblia son para nosotros un tesoro. Las historias de la Biblia son vivencias reales para la vida espiritual de nosotros. Pero yo tomé el llamado de Isaías. Este llamado fue poderoso también, todos. Y cada uno de nosotros fuimos llamados. Y de diferente manera. Nos llamó Dios de diferentes lugares, en circunstancias diferentes, con problemáticas diferentes. Aquí estaba Dios llamando a Isaías cuando el pueblo estaba bastante convulsionado porque se les había muerto su rey. Usías se les había muerto. Y Usías fue un buen presidente, iba a decir, un buen rey. Les hizo crecer la economía con la agricultura, con la ganadería. Hermanos, en este reinado también estuvo Acaz y Ezequiel. Hermanos, no se imaginan la profundidad bíblica. El tiempo no tendríamos que hacer muchos estudios sobre esto, porque cada uno de ellos tenía un temperamento, un carácter diferente. El autor del libro de Isaías fue el mismo escribió su vivencia. Y él fue el profeta de Judá en los reinados que ya les acabo de decir. Isaías fue llamado en un tiempo de crisis por la muerte de Usías, pero también había muerto Usías y en medio de todo esto el orgullo se le fue a la cabeza porque de verdad que fue un excelente rey. El pueblo estaba acostumbrado a tener bonanza. A nosotros cuando estamos en bonanza, pues no nos olvidamos del Señor eterno, ni de nada de lo que Él tenga que ver, pero sí como que estamos más relajaditos. Así estaba el pueblo en ese tiempo. Y al morir Usías, ellos empiezan a como que miércoles les movieron el piso. ¿Será que el otro? ¿Será que el otro? ¿Será que el que viene? Pero en este momento fue llamado Isaías. Y lo vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 6. En el versículo Isaías 6, el 8. Pero me gustaría leer desde el versículo 6. Y dice la palabra de la siguiente manera. Y voló hacia mí uno de los serafines vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, trae revelación de tu palabra, que recibamos esta enseñanza, Dios, con mucha humildad y que hagamos una comparación conforme tú nos llamaste a nosotros. Ese es el tema central, Señor, que nosotros nos comparemos con todos los llamados y que si hay que corregir algo, Señor, tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después, al oír la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muchos hemos dicho eso. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, para las que sea, por donde sea.
pero no saben la magnitud y la profundidad de esto. Después que pronunciamos eso, hermanos, entonces es cuando nosotros tenemos que pensar antes de decir las cosas. Amén. Y eso es para mí. Uno no puede, heme aquí a la ligera, votos a la ligera, porque después entonces le fallamos a Dios y quedamos mal delante del pueblo. ¿Ok? Bueno, resulta que este tema central del libro es el total arrepentimiento. Aquí, a pesar de que ellos estaban en la bonanza, ellos habían pecado. Y dice que el tema central era sobre el pecado, pero que también había una esperanza de salvación. No se ofusquen, no nos vamos a ofuscar, porque se murió el rey. Pues Dios es el Dios eterno y Él tiene todo bajo control. Uzías fue un gran rey, pero este rey fortaleció tanto a Judá que reconstruyó ciudades y torres. Imagínate, construyó ciudades y torres fortificadas. Para el pueblo de Israel, las torres tienen un gran significado. Entonces, al rey hacer todo esto, él se puso como muy, sí señor, como muy orgulloso. Y esto lo impulsó, hermanos, esto lo impulsó a tener unos comportamientos que no le agradaban a Dios. Vamos a hacer una comparación. Cuando nosotros decimos, heme aquí, en la emoción, y de pronto se nos olvidó, porque es normal que se nos olvide, hermano. Pero tengamos en cuenta que cuando Dios nos llama y nosotros le decimos, aquí estoy, debemos ser muy responsables y muy obedientes con eso que estamos diciendo. Pero entonces, este corazón de este rey fue definitivamente, se apoderó el ego, se le subió. Isaías dice que en este momento el rey eterno y el único rey soberano, el que no falla, el que no se mueve, el que no se va a mover nunca, es el Dios de Israel. El Dios dice que Yahweh, el Yahweh eterno. Cuando tengamos ese sentimiento de querer colaborar en nuestro llamado, en hacer lo que Dios nos dice, hermanos, primero pongamos lo que vamos a hacer en las manos de Dios. Que sea Él el que guíe, ya ustedes lo saben, pero no está de más recordarles, hermanos, que en cualquier momento podemos desfallecer. Resulta, hermanos, que Isaías contempló el único Dios verdadero, contempló a ese Dios que iba a sostener su reinado, que iba a sostener las profecías, porque él era un profeta. Y aquí vemos que nosotros sin Dios no somos nada. Amén. Entonces, ahora sí vamos a lo que, esta era como la introducción. Ahora nos vamos a ver cuáles son esos pilares o esos puntos que debemos tener claro cuando tenemos el llamado. Dios prepara a quien va a usar. Por eso cuando nosotros veamos un hermano que no arranca, que dice, heme aquí, hermano, tengámosle paciencia y ya vamos a ver por qué. Porque de pronto él tiene la intención, pero dice, heme aquí, y viene el enemigo y está como león rugiente y lo distrae. Y sabemos, en nuestro caso, sabemos que así es. Nosotros sabemos quiénes vienen con la disposición. Y si nosotros se nos es revelado, al Padre también el Señor sabe quién es el que va a usar. Entonces Dios prepara a quien va a usar. Si el hermano no puede, dijo, heme aquí, envíame a mí, pero no ha podido arrancar, hermanos, no lo acosemos, no es el tiempo de él. Dejémoslo quieto, que en algún momento él va a arrancar.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Los que ya sabemos que estamos siendo usados por el Dios eterno, purificarnos, limpiarnos más, perdonar nuestros pecados, que Dios perdone nuestros pecados. Ahí eso es como la clave para que nuestros ministerios arranquen. Arrepentirnos, limpieza total, hermano. No permitir que nada venga, el pensamiento, el corazón, las rencillas, ya todo lo que ustedes saben que nos puede suceder. Perdón, hermano, nosotros tenemos que perdonar, somos instrumentos de paz, somos instrumentos de perdón, amén. Y luego dice que Isaías la misión de él era muy difícil, porque él debía mantenerse fiel. Entonces, una de las partes es la fidelidad. Cuando nosotros decimos, aquí estoy, para las que sea, ojo, porque se demuestra con la fidelidad. Fidelidad, hermano, en todo. Cuando no lo podemos hacer, mejor cállese. Mejor digamos, no puedo en el tiempo del Señor. Porque Dios está diciendo y está mirando la fidelidad. El éxito del ministerio y el éxito de un servidor está en eso. En que no miramos los resultados. No los miremos porque un día podemos fallar, otro día no podemos fallar. Vamos a medir el resultado del Ministerio Internacional por la fidelidad. Y en uno de los ayunos que tuvimos en esta semana, Dios nos hablaba de eso, de la fidelidad que habíamos tenido nosotros. Entonces, vamos a ser usados, pero también vamos a ser muy coherentes con lo que decimos y cómo lo actuamos y cómo lo decimos y siendo fiel. El ministerio debe tener 5 puntos. Y el primero es cuando Dios nos llama. ¿En qué circunstancias te llamó a ti? No lo sabemos, solo tú lo sabes, en cómo me llamó. La pastora siempre ha testificado cómo Dios le llamó. Y cada uno de ustedes. Pero Dios lo primero que hace es llamar cuando Él ve que somos capaces. Él es el que desarrolla. Él es el que va instruyéndonos en el paso a paso. Por eso, lo primero lo leímos en el capítulo 6. ¿Qué hizo? Llamó, envíame a mí y aquí estoy. 2. El ministro de cualquier, un diácono, de un líder de diaconado, un líder de consolidación, un pastor, cualquier ministerio debe ser guiado, ¿por qué? Por la unción. Hermanos, cuando no hay unción, no crece nada. Y lo vamos a leer en el libro de Lucas 4:18 y en el libro de Hechos 1:8. En el Ministerio Internacional Ven Cristo debe estar el Espíritu del Señor. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre este ministerio, por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nos ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, voy a lanzar una palabra y espero que caiga bien. El principal ministerio es pregonar, llevar la palabra. Para eso se nos llamó. Para ir a consolar, para ir y llevar palabras de sanidad. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos. ¿Quién quita las vendas? El Espíritu Santo. Pero si el ministerio de nosotros no está bajo la cobertura del Espíritu Santo, no podemos hacer eso. Recuerden el atajo de cerdos que dijeron, oye, pero
si tú los echas afuera, y nosotros no hemos podido, porque faltaba unción. En el ministerio que tengamos, hermanos, esto de la unción del Espíritu Santo es poderoso. ¿Cómo lo vamos a lograr? En lo que estamos haciendo, ayunando, leyendo la palabra, vigilando, y ahí va Dios derramando de su Santo Espíritu. Veamos lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Entonces, un ministerio eficaz cuando tenemos el Espíritu Santo. Cuando la palabra está sostenida por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hemos dejado guiar. Cuando nos dejamos usar, ahí viene la disposición y el Espíritu Santo a derramar. La tercero es el conocimiento de la palabra. Aquí no podemos nosotros, hermanos, inventar nada. Aquí tenemos, en la prédica del martes, se decía que nosotros teníamos que orar con la palabra. No que en el libro tal dice esto. Porque la palabra es lo que soltamos para que las personas sean libres. Hoy el conocimiento es a través del estudio. No quiere decir, hermanos, que vamos a dejar a un lado la lectura, pero una lectura donde se haga un estudio. Podemos tomar la Biblia 3, 4 veces, pero nosotros debemos leer con sabiduría. No es leer por leer, porque las personas en este tiempo tienen mucho conocimiento, la gente sabe de la palabra, las personas saben qué dice, cuáles son los libros, y ahora nadie, el que no está en la iglesia, hermano, es porque de verdad no se le ha revelado el venir, pero la gente conoce de la palabra. Hoy nosotros tenemos que tener la palabra, el conocimiento a través de las Escrituras. Y miremos lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usemos bien la palabra, hermano. Es un recordatorio para nosotros que estamos en el ministerio, que vamos a llevar palabra afuera, que vamos a transmitir la presencia del Señor, tener clara la palabra de verdad. No es que vamos a llevar palabra fingida, hermano. Mucho cuidado, porque muchas veces nosotros hemos contrarrestado a los testigos de Jehová en sus errores, pero que ninguno venga a poner en duda lo que la palabra de verdad nos ha enseñado. Que no nos salgamos de las Escrituras al llevar la palabra, al llevar el mensaje. Hoy estudiar las Escrituras es una prioridad, hermano, porque hoy todos conocen de la palabra y muchos son letrados. Ya casi es muy poquito las personas que no son ilustradas, que no son leídas. Amén. Hoy es una necesidad, hermano. Aquí en esta escuela dominica, en este ayuno y todos los días, aquí lo que se trae es enseñanza de la palabra de verdad. Escribamos el mensaje, la cita y recordémosla en nuestras casas para que esa palabra llegue a nosotros y después nosotros podamos compartirla con los otros. Luego dice en el libro de Esdras 7, tenemos que leer la palabra, pero miren lo que dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
¿Para qué nos instruimos aquí? ¿Para qué leemos la palabra? ¿Para qué la estudiamos? Para enseñar la palabra, para enseñar lo que a Dios le agrada, para que el pueblo colombiano, el barranquillero, nuestra familia, amén, quite lo que no le agrada al Señor. Es la palabra la que limpia. No crea que es su palabrería. A veces nos volvemos locos hablando. No es su retórica, es la palabra de verdad. Es lo que Dios ha puesto en esa sagradas escrituras, que es lo que va a ser libre a los demás. Vámonos entonces al cuarto. ¿Cómo usar y poner a prueba la fortaleza? En esta parte vamos a hablar de los procesos por los cuales tiene que pasar el ministro. Un ministro, un líder debe pasar por un proceso, porque el proceso te va a ayudar en tu carácter. Nosotros venimos con un carácter de allá, pero aquí el Señor lo va a limar. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros, por lo menos voy a hablar de Ensancha. En Ensancha vemos tantas personas, pero van a llegar otras personas. Primero nosotros debemos dejarla, que esa persona crezca, que esa persona madure para poderla decir, ves allá y entrega el tratado, por decir algo, asignarle un cargo. Porque en el proceso es que Dios va a trabajar con ella, va a trabajar con el carácter. Por eso es que siempre tenemos fricciones, porque no ha sido moldeado nuestro carácter. Miren lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. En el libro de Isaías 40:31. ¿Ya lo encontraron? 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No nos vamos a afanar por tener cantidad de personas. No nos vamos a... El Señor va a añadir, el Señor va a hacer lo que le toque. No vamos a correr, es que necesito más gente en Ensancha. Si los que estamos no logramos cubrir y tenemos fricciones y algunas inconvenientes, ¿cómo sería si hubieran 50 personas? Claro que hubiera más trabajo, pero aquí no se trata del que corre, aquí se trata de hacer las cosas con eficacia. Aquí se trata de llevar la palabra, el conocimiento de verdad. Amén. El que esté de acuerdo, diga amén. Luego nosotros tenemos otro pilar y es el que está en esperar en el tiempo. Sabemos que el ministerio del Señor debe aprender a esperar en Dios, su tiempo. El Señor cumple sus propósitos en el momento adecuado. No nos afanemos por los que no están. Es que vamos a ir allá y voy a buscar a Juanita. Y vamos, Juanita, conmigo. No, esperemos que el proceso se dé, que su carácter sea moldeado. Esperemos el tiempo del Señor. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y dijo a los hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. A mí me parece que escribí mal la cita, por ahí no va. De todas maneras, nosotros aquí debemos esperar en el tiempo. Debemos esperar el tiempo, el propósito de nuestro Dios, el momento adecuado. Por eso, hermanos,
Cuando yo vea a un hermano que dice, aquí estoy yo, lo voy a hacer, sí, no lo voy a sacar enseguida a la brava. No, hermano, vamos poquito a poquito, le vamos a apoyar, le vamos a dar las instrucciones y le decimos, sí, hermano, bienvenido. Y en la medida en que él vaya dando los frutos, le vamos a dar asignaciones. Amén. No debemos adelantarnos al propósito de Dios. La espera también hace parte del llamado, porque en esa espera Dios prepara el carácter, fortalece la fe y abre la puerta en el tiempo perfecto. Vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hermanos, es que no solamente en el ministerio, en las cosas seculares también. Cuando estamos esperando una respuesta de Dios, esperemos en el tiempo de Él. Todo está escrito, todo tiene su hora. Que tal cosa estoy orando, que hermano, no te desesperes. No nos vamos a desesperar, porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Y ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos toca a los que ya estamos siendo usados por Dios? Que ya tenemos un ministerio claro, establecido, que somos fieles, porque aquí hay muchos que son fieles. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Guardarnos irreprensible. Guardar nuestro cuerpo también hace parte de eso. Y cuando yo leía este pasaje en casa, oye, no guardo mi cuerpo, no cuido mi cuerpo, no cuido mi mente, no cuido todo mi ser. Hermanos, no soy buen testimonio. El testimonio habla mucho de nuestra fidelidad al Señor. Entonces, hoy es un llamado a que el espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, somos seres tripartitos, todo sea guardado, todo sea, aleluya, sea como si tuvieran una cápsula. Alguien decía que la salvación es un tesoro, pero nuestra vida también es un tesoro, porque es la vida, es lo que nos impulsa al servicio de nuestro Dios. Hoy, hermanos, la venida del Señor está más cerca que nunca. Todas las señales están dadas. ¿Qué debemos hacer? Guardarnos, pedir que esa palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 4, 18, se haga realidad en nuestra vida. Hemos sido llamados, ¿para qué? Para ungir, para llevar, para salvación, para que proclamemos las buenas nuevas, para que venga el pueblo que no está convertido, que no está arrepentido, venga a los pies del Señor. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 2, versículos 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. 8. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vámonos al 7, pastora, por favor. Aquí dice que en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, responsabilidad, hermano.
hay una parte de que siempre nos las está recordando la palabra, y es la obediencia. Tenemos el llamado. Ya somos unos líderes que Dios nos está usando. Hermanos, tengamos la obediencia como algo, como un tesoro, como algo grande para nuestras vidas. El obedecer le agrada más a Dios que hacer muchas cosas. Yo puedo hacer muchísimas cosas, pero si no soy obediente, me cuenta como pecado. Así dice la palabra. Cuando no hacemos las cosas bien, cuando estamos en contra de la obediencia, hermanos, no le agrada a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar, hermanos, teniendo en cuenta todos estos puntos que hemos leído? Y ahora nos vamos al 8. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Recordemos que el pasaje en el capítulo de Isaías 6, Isaías dijo, heme aquí. Cuando nosotros decimos, heme aquí, el enemigo, es que el enemigo no es el ser humano como tal, es el diablo usando a alguien para ponernos zancadillas. Y cuando el enemigo él está pendiente para, cuando nosotros levantamos la mano y dice, ok, ya te estás comprometiendo, te voy a poner para ver si de verdad eres fiel y obediente. Luego dice, y no tenga nada, el adversario no tenga nada que decir de nosotros. Cuidemos nuestro testimonio. Que nuestra palabra sea sí, 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 sí. Si decimos no, es no. Pero no vamos a hacer esos votos a la ligera. Vamos a meditar. Si yo no puedo, debemos aprender a decir no puedo. Es mejor decir no puedo a decir aquí estoy yo. Voy a barrer, voy a trapear, voy a sacudir, voy. Y a la larga, tilín, nada de paleta. La fidelidad, hermano. Esta palabra me toca a mí. No crean que cuando la pastora Amelia habla de que la palabra le toca, uno primero tiene que no hacer votos a la ligera. Heme aquí, ay, yo siempre he escuchado, aquí estoy. Vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a tener en cuenta esta palabra. Como líderes que somos, como servidores del Dios eterno, vamos a cumplir, vamos a dar buen ejemplo, vamos a ser obedientes. Y por nada, hermanos, iba a decir una palabra inadecuada, no vamos a dar pie para que, iba a decir no vamos a dar papaya, pero no vamos a dar pie para que el enemigo nos señale. Amén. Entonces, en esta mañana, hermanos, en un ayuno donde Dios nos está hablando a los líderes que estamos aquí, a los posibles líderes que están allí, de pronto hermanos que lleguen a mirar este video y son servidores en otras congregaciones, Dios permita que también la palabra les llegue, que sea de bendición para nuestras vidas, para que corrijamos, para que podamos avanzar y veamos cómo la gloria de Dios se extiende en nuestras vidas. Ahora nos regresamos a Isaías 40. Ustedes saben que yo soy la propia para meter palabras castizas. 40, pastor. Vamos al 40. Habíamos leído el 31, pero ahora vamos a leer desde el seguridad de Dios para Israel. La seguridad. Jehová consuela a Sión. Y en esta palabra dice el incomparable Dios de Israel. Es el incomparable Dios que tenemos nosotros. Es el incomparable Dios que sostiene nuestras vidas. Sí, 12. Incomparable Dios de Israel. Vamos a quitar a Israel y nos vamos a colocar nosotros.
el incomparable Dios que nos va a sustentar, que no nos va a dejar caer, que nos va a permitir que seamos fieles y obedientes. Y leamos, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Amén, leamos todos. Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los callados. Imagínense, con 3 dedos cogiendo la tierra. A Él todo le es posible. Y nosotros agarramos 3 granitos de arroz con los 3 dedos, pero Dios abarca con sus 3 dedos toda la existencia. Miren, si nosotros le estamos sirviendo a cualquier Dios, con esta representación de los 3 dedos sosteniendo toda la tierra, hermanos, nos damos cuenta de lo majestuoso y de lo grande que es nuestro Dios. No le estamos sirviendo a cualquiera. Es bueno servirle a todos. Yo siento que es una necesidad de un líder y un servidor servirle a todos. Amén. Pero servirle a Dios no tiene precio. A mí muchas personas me sirven, me ayudan, pero la comparación con Dios es inescrutable, hermano. Igual a ustedes, cuando les tienden la mano, ustedes eso lo agradecen. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros, lavarnos, limpiarnos, purificarnos, llamarnos para que seamos alguien útil en sus manos, eso es poderoso. Eso no tiene precio, hermano. Y nos vamos ahora al 13. Quien enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole. ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de prudencia? Hermanos, aquí está el consejo para que seamos unos excelentes líderes. ¿Quién enseña? Cuando yo leía este pasaje, ¿quién me enseña? La misma revelación del cielo, la misma revelación del Espíritu Santo. Por eso debemos estar óptimos, hermanos. No es fácil. Por lo menos los temperamentos como el mío, volado, no es fácil. Pero, hermanos, sujetándonos al Espíritu Santo, llenándonos de la presencia de Dios, hermanos, yo creo que sí lo podemos lograr. Yo creo que podemos tener un ministerio poderoso y un ministerio reconocido, que aquí eso no es nuevo. Dios nos los ha manifestado en muchas ocasiones, que vamos a ser reconocidos, que vamos a salir de este lugar pequeño, pero Dios nos va a llevar a cosas grandes. ¿Cuándo? Cuando nos dejemos enseñar, cuando nos dejemos tratar, cuando nos dejemos procesar en el carácter. El carácter de un ministro dice mucho, hermano, mucho. Así que si no tenemos el carácter, mejor vamos a hacer un retroceso y vamos a esperar en que Dios termine de mejorar nuestro carácter. Ahí Dios va a tratar. Hagámonos pequeñitos delante de Él. Reconozcamos que nuestro carácter no está óptimo para ejercer el ministerio y humillémonos, que Él en su tiempo nos va a levantar. Miren lo que dice Eclesiastés. Todo tiene su hora. Lo que pasa es que a veces nos queremos adelantar a las cosas de Dios. Y Dios, el reloj de nosotros, así es. Bueno, y en el 15, sí, aquí no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es aquí que las naciones le son como la gota de agua, mira eso, que cae del cubo y como menudo polvo, en las balanzas le son estemidas. He aquí que le hace desaparecer las islas como polvo. Cuando leí este pedacito, me acordé de Venezuela. Venezuela fue poderosa. Podríamos decir que en Sudamérica era como una potencia.
había plata. Y ahora está hecha ¿qué? Polvo. Miren que la palabra se cumple. Por eso cada vez que estemos leyendo la palabra, que haya una enseñanza, hagamos una similitud con nuestras vidas. ¿De dónde nos llamó? ¿Cómo nos llamó? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Cómo nos va a usar? Y no permitamos que nos volvamos polvo otra vez, porque Él nos levantó del polvo con pecados y con todas las inmundicias que traíamos. Amén. Y luego en el 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada, y que lo que no es, cuando nosotros, cada persona que está aquí representa una nación, o sea, una familia. Cada uno, aquí está la familia de Doverly, la familia de Cristóbal, y así sucesivamente. Y dice él que como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Que Dios tenga a nuestra nación particular, nuestra familia, la tenga en alto, no la tenga como nada. Que seamos nosotros los que llevemos y portadores de esa gran bendición, como es ser buenos servidores. Y hay un pasaje que me viene ahora, servidores útiles y no inútiles. Amén. Con esta palabra, con esta enseñanza, hermanos, vamos a orar por nosotros mismos. ¿Cuál es el mensaje?